Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario en que estén viendo este video. Lo que vamos a tratar en este momento va a ser el tema del conexionado del PLC que tenemos disponible en el laboratorio. Así que en ese sentido estamos trabajando en la asignatura o en el módulo, perdón, de automatización de sistemas eléctricos industriales, ¿ya? Donde nosotros vamos a trabajar principalmente con este tipo de equipos que son los PLC. Entonces, nosotros tenemos que aprender a conectar el PLC, tenemos que aprender a instalar un PLC y tenemos que aprender a programar el PLC. Entonces, para ir avanzando un poco respecto de esos contenidos, de esos aprendizajes, vamos a repasar un poco lo que se tenía que haber hecho en la tarea número uno de PLC, que era eh, el conectar este PLC en relación a una indicación que había para implementar un circuito. ¿Mm? Llegaron muchas tareas que estaban bien hechas y llegaron otras tantas tareas que no estaban tan bien, que tenían varios errores, entonces quiero reforzar ese tema para que en lo sucesivo no cometamos ese error. Recordar que todos los circuitos que montemos y todos los tableros que montemos con PLC tienen que tener previamente un plano. Entonces, si el plano está mal, entonces no podemos montar el tablero. Así que una de las cosas más importantes que tenemos que considerar al momento de montar un tablero de automatización industrial es el plano, en este caso el plano del PLC. La materia o la información la estoy sacando directamente del fabricante en la guía de conexión del Modicon, la cual se las compartí hace ya bastante tiempo atrás, así es que la tienen que revisar en los correos que le envié, el primer correo, y también en la página del colegio ahí está esta guía. Les compartí la guía de programación y la guía de conexión. Así que primeramente la guía de conexión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a repasar? Vamos a repasar un poquito el hardware del Modicon para que lo reconozcan. Vamos a repasar después las conexiones de entrada, la conexión sync source y la conexión de salida en alterna y en continua. Y después de eso vamos a dejar una tarea para que realicen otro plano. Así es que vamos a andar, digamos, no con tantas tareas, digámoslo así, como fue la primera vez. ¿Mm? Bueno, entonces, para comenzar, en el año 2017, como aparece acá, en esta fecha, en diciembre de 2017, el fabricante Schneider lanza al mercado una serie de PLCs que le llamó Modicom M221, ¿ya? Controlador lógico Modicom M221. Él sacó dos versiones respecto a sus carcasas. Esta carcasa chiquitita que aparece acá y esta carcasa un poco más grande que la que tenemos nosotros en el laboratorio. Entonces, ¿qué quiere decir que haya una serie de PLC? Quiere decir que existen varios PLCs diferentes que son parte de esta serie. Entonces, hay varios Modicom M221, ¿ya? Hay muchos. Y nosotros tenemos uno en particular que se llama TM221CE24R. Es el que tenemos nosotros. Pero existen muchos más en esta versión y en esa versión más chica, más compacta, ¿no? Así es que cuidado, porque no todos los Modicom se conectan de la misma manera. Entonces siempre es bueno visitar lo que dice el fabricante respecto a cada uno de los PLC. En el caso nuestro, recuerden este numerito, este nombre que está aquí, que es el Modicom TM, ahí lo estoy subrayando, TM221CE24R. Ese es el Modicom que nosotros tenemos. Esto es como cuando uno tiene un auto, que realmente, por ejemplo, te puedes comprar un auto ya, un Corolla, Toyota Corolla. Sí, pero ¿de qué año? Ahora, si es la versión básica, la versión full, semi-full, de qué color, ese tipo de cosas. Todos son Corolla, pero no todos son iguales. ¿Ya? En ese sentido, van a encontrar la serie Modicom M221, pero no todos los Modicom van a ser iguales. Así que ojo con eso. Bueno, respecto del hardware, podemos decir, nuevamente aquí el fabricante nos indica que tiene 14 entradas digitales en nuestro PLC y tiene dentro de esas 14 entradas también considera unas entradas analógicas, ¿ya? Como dice por aquí, dos entradas analógicas. Pero nosotros vamos a trabajar principalmente con las entradas digitales, ¿ya? Así es que más adelante iremos a hablar de las entradas analógicas, ahora vamos a hablar principalmente de las entradas digitales. Las entradas parten desde la I0 hasta la I13. ¿Ya? Entonces, desde la I0 hasta la I13 van a contar 14 entradas, siendo la I13 la 14 y la I0 la primera entrada. ¿Qué significa que sean digitales? Significan que estas entradas que están acá solamente son capaces de distinguir dos valores de voltaje. 0 volt, al que se le llama cero lógico o estado apagado, off, y el otro valor de voltaje es 24 volt, que también se le llama 1 lógico o estado encendido, on. ¿Ya?
Entonces, en ese sentido, quedó eso. Bueno, en ese sentido, se dice entonces que las entradas son digitales porque solamente aceptan dos valores, un valor encendido o un valor apagado. Algunos textos también lo llaman todo o nada. Entonces, todo lo que trabaje con dos valores se llama de lógica digital. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, el cero lógico es el valor apagado, va a estar asociado a un valor de voltaje que es 0 volt. Y el uno lógico, que es el encendido, va a estar asociado a un valor de voltaje de 24 volt. Eso es para el tema de las entradas. Recuerden, 14 entradas digitales. Bueno, también tenemos lo que son las salidas. ¿Ya? Como vemos acá, dice que tiene 10 salidas de relé. Entonces, las salidas están por aquí abajo, en este sector. Aquí están las salidas. ¿Ya? Entonces, desde la salida Q0 hasta la salida Q9, ahí tenemos 10 salidas, siendo la Q0 la primera salida y la Q9 la décima salida. Entonces hay que contar siempre el Q0 como la primera. Ahí le van a dar las 10 salidas. Bueno, cuando indica que las 10 salidas son de relé, quiere decir que las salidas son efectivamente relés. Y los relés tienen bobina y contactos. Vamos a ver si me funciona aquí el dibujito. Recuerden que un relé tiene una bobina, ¿ya? Hay una bobinita. Y puede tener varios contactos, pero para el caso de nuestro PLC tiene relés que tienen una bobina y un solo contacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente, que por dentro del PLC, vamos a cambiar un poquito de color aquí, por dentro del PLC, el microprocesador, el microprocesador va a controlar a la bobina. Ahí está el microprocesador que está adentro de la tarjeta electrónica del PLC, va a controlar a la bobina. Entonces, el microprocesador controlando la bobina, lo vamos a colocar aquí, eh, microprocesador. El microprocesador controlando la bobina la puede encender o la puede apagar. Si la enciende, entonces lo que va a pasar es que va a cerrar el contacto. ¿Ya? Y si la apaga, entonces el contacto se va a abrir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. El microprocesador controla la bobina del relé, que está por dentro, aquí adentro del PLC, y a nosotros nos da la posibilidad de conectar solamente el contacto de la salida digamos, los contactos del interruptor o del switch que tiene el relé. Entonces, estos puntos de conexión son las que están acá. ¿Ya? Ahora, para hacer más fácil la conexión, se generan puntos comunes. Entonces les voy a pedir que por favor estudien lo que vimos en clase, lo que apuntaron en sus cuadernos, respecto de cómo están distribuidos los contactos aquí adentro del PLC. Porque eso yo también lo expliqué y esto es como un resumen solamente. Bueno, entonces nosotros vamos a conectar esta parte. Ya nosotros vamos a conectar esta parte del relé. Y el microprocesador va a controlar la bobina del relé. ¿Ya? ¿Cómo la va a controlar? A través del programa que nosotros le ingresemos. Bueno, ahora como el contacto tiene solamente dos posiciones, que sería abierto y cerrado, entonces también está en la lógica digital, porque estaría abierto, cero lógico, y cerrado estaría en uno lógico. La gracia de que tengamos salidas de relé en nuestro PLC es que a los contactos, como son solamente contactos, digámoslo así, no tienen polaridad, se le puede ingresar tanto corriente alterna como corriente continua. Así es que en ese sentido el voltaje que podemos colocar aquí en estos contactos puede ser variable. ¿Mm? Aun cuando nosotros en laboratorio, cuando trabajemos en alterna, vamos a colocar aquí 220 volts y cuando trabajemos en continua, en la salida, le vamos a colocar 24 volts. Pero también serían digitales entonces, ¿ya? Porque tienen solamente dos posiciones, abierto o cerrado. Bien. Bueno, entonces, aquí tenemos el dibujo del PLC, ¿ya? Y aquí se nota claramente todos los tornillitos de entrada, ¿ya? Esto sería la fuente de poder que entrega el PLC, es decir, el PLC entrega una fuente de poder. Basta que ustedes lo alimenten aquí abajo, aquí está la alimentación, línea neutro-tierra, y él empieza a generar aquí arriba 24 volts. Entonces aquí, entre 24 y 0 volts, existe una fuente de poder. Por eso dice DC out. Este contacto es el contacto común de las entradas, que siempre hay que energizarlo, y ahí lo vamos a ver. Y de aquí partiría la entrada entonces, desde el I0 hasta el I13. Por la parte de abajo entonces tenemos las salidas, ¿ya? Que sería este el número 2, toda esta bornera.
Partiendo con el común 0, este alimenta al Q0, Q1, Q2 y Q3, el común 1 que alimenta Q4, Q5, Q6, Q7 y el común 2 que alimenta a Q8 y Q9. También el PLC tiene otras cosas. Aquí tiene un interruptor donde uno puede seleccionar si quiere que el PLC detenga su programa o que ejecute el programa. Por eso aquí run, stop. En run ejecuta el programa, en stop queda en standby. Aquí estarían las entradas analógicas, que eso las vamos a conversar a medida que avancemos durante el año. Esto es un poco más complejo, así que lo vamos a conversar bastante tiempo más adelante. Aquí tenemos una entrada de memoria, aquí ustedes le pueden colocar una tarjeta CD y pueden colocar aquí un programa que guardaron en otro computador y lo quieren meter directamente al PLC. Tenemos entradas también de comunicación. Esto es un poco más complejo, pero aquí hay una comunicación con un estándar que se llama 485, ¿ya? Eso es para comunicar diferentes máquinas. Es decir, si yo quiero conectar un PLC con otro, lo podría hacer con este tipo de conexión. Aquí tenemos un conector micro USB en la forma B, micro B, y entonces nosotros para programar al PLC tenemos que conectarnos con este cable, ¿ya? O sea, es como un cable de teléfono. Por una parte está el USB 2.0 o 3.1 y por otro lado está este conector micro B, que es el chiquitito. Entonces aquí le conectamos el cable para programarlo. Acá tiene una conexión como si fuera un computador, o sea, esto podría estar dentro de una red de datos. O sea, este PLC se podría controlar a través de Internet. Y ese tipo de comunicación se llama Ethernet, Ethernet industrial. Así que el PLC ustedes lo ven pequeño, pero bastante potente. Aquí adentro está la posibilidad de sacar esta carcasita y adentro nos da la posibilidad de aumentar la memoria del PLC. ¿Ya? Es como colocarle más memoria RAM, una cosa así, ¿ya? Y acá tiene todo lo que son los indicadores, estos son LED que se van a encender a medida que se activen las entradas y aquí abajo a medida que se activen las salidas. Y aquí nos va a entregar en qué estado está el PLC, si está prendido, si está en run, si está en stop, si hay un error, si está encendida la tarjeta, si la batería está baja, etc. Bueno, esta parte, toda esta parte de acá tiene una tapita. Es decir, cuando nosotros vemos el PLC, lo tomemos, no lo vamos a ver así, sino que lo vamos a ver con esto puesto, arriba. Aquí va a estar la tapa. Entonces nosotros tenemos que, aquí arriba con la pestañita, tirarla hacia el lado. ¿Ya? Entonces aquí tiene como una especie de candado, donde uno puede colocar aquí una aldaba para que la gente no lo abra y no manipule nada de lo que está aquí. No lo pueda programar, no le pueda colocar tarjeta o no pueda colocar el run stop. El run stop también tiene su LED aquí al lado. Bueno, y ese LED es el que se ve detrás de la tapa, digamos así. Bueno, ¿qué más? En la parte de arriba del PLC, por arriba, digamos, mirando hacia acá, si nosotros miramos ahí, por arriba, vamos a encontrar esta parte. Vamos a encontrar un cartucho para la entrada de una batería. Y esta batería es la batería del reloj, porque internamente el PLC tiene un reloj. Entonces ustedes le configuran la hora, por ejemplo, no sé, ya le colocan la hora del día lunes a las 8:30 de la mañana, y él empieza a funcionar y empieza a contar los días, las horas normalmente. Entonces ustedes pueden seleccionar que el PLC trabaje desde tal día a tal hora hasta tal día hasta tal hora, entonces ustedes pueden configurarlo como un temporizador, porque tiene un reloj interno, y esta es la batería del reloj. Entonces, cuando la batería se echa a perder, entonces ya no funciona valga la redundancia, la función de reloj. Eh, Eso se lo voy a explicar cuando empecemos a programar el PLC, la función de reloj. ¿Mm? Y en la parte de aquí abajo aquí se nota algo verde que es como el seguro del PLC para que se afirme en el real DIM. Entonces si yo lo quiero sacar, tengo que tomar esto y tengo que tirarlo hacia abajo. Entonces ahí me va a soltar como la fijación que tiene en la parte trasera. Ese es más o menos el PLC en términos de hardware, ¿ya? Ahora, en términos de conexión, digámoslo así, ya. Bueno, aquí también aquí les había dejado, disculpen, qué es lo que significa cada uno de los números, que es lo que yo acabo de explicar, así es que si quieren profundizarlo lo pueden leer, se van a la guía y van metiéndose aquí a las páginas y les va explicando qué es lo que es cada uno de los numeritos que está anteriormente mostrado, ¿ya? Todos estos numeritos que están acá, todos esos numeritos que están ahí, están explicados aquí y aquí está la referencia de las páginas respecto de la guía de conexión de hardware. Bueno, respecto a las entradas tienen dos conexiones, ¿ya?
una conexión que se llama sync. Aquí yo estoy colocando la conexión. Uno no hace la conexión de todas las entradas, pero estoy diciendo cómo, o sea, si ustedes quisieran conectar todas las entradas, tendrían que conectarlas de esta forma. Pueden ser contactos abiertos o cerrados, lo que quieran. Yo aquí lo coloqué esto como ejemplo. Pero ¿cuál es la gracia de la conexión sync? Que el común de las entradas se alimenta con 0 volt y las entradas se alimentan con, en este caso, 24 volts, que sería uno lógico. ¿Ya? Están alimentadas estas con 24 volts. Entonces, por una parte le llegan los 24 volts y por otro lado se van aquí a la entrada. ¿Ya? Este cable tendría que haber sido cable de color rojo, disculpen aquí la equivocación, pero bueno, son detalles. ¿Qué gracia tiene esta conexión? Que cuando la entrada está abierta, el PLC interpreta que está apagada la entrada, es decir, que está en un cero lógico, ¿ya? En un cero lógico. Em, bueno, aquí hay un pequeño error, entonces lo acabo de corregir. Entonces, cuando tenemos la conexión sync y la entrada está abierta, él interpreta que la entrada está apagada, que tiene un cero lógico y por lo tanto se le está aplicando 0 volt, que es lo que uno comúnmente entendería. Y que cuando la entrada está cerrada, entonces se entiende que está encendida, por lo tanto le llega un 1 lógico o 24 volts. A la conexión sync también se le llama lógica positiva, que es la que todos entendemos, digamos. O sea, claro, si un interruptor está abierto, entonces está en cero, está apagado. Y si un interruptor está cerrado, entonces está en uno, está encendido. Eso es como lo usual. Así es que lo más probable es que trabajemos siempre con esta lógica porque es más fácil de entender, ¿ya? Pero también es posible conectarla con otra lógica que se llama una lógica de conexión source, ¿ya? En la lógica de conexión source se entiende todo al revés. Primero, el común de la entrada se alimenta con 24 volts y el 0 volt de la fuente de poder es el que alimenta a todas las entradas, digamos, independientemente, ¿ya? Entonces, lo que sucede acá es que el PLC, ¿qué es lo que va a entender cuando tiene esta conexión? El PLC va a entender que cuando la entrada esté abierta, va a estar encendida y le va a interpretar como un 1 lógico, pero ese 1 lógico va a seguir siendo 0 volt. Él interpreta que tiene 0 volt, pero está encendido. O sea, se enciende con 0 volt. ¿Ya? Eso se llama encendido en bajo. Y entiende que cuando la entrada se cierra, entonces la entrada se apagó. Por lo tanto, es un cero lógico y un cero lógico de 24 volts. Es decir, apagada en alto. ¿Ya? Así es que cuidado, porque es diferente conectar de esta manera. El PLC entiende esto y cuando ustedes lo conectan de esa forma, entiende algo que es totalmente contrario. ¿Ya? Así es que, ojo, por favor, ojo con eso. Bueno, esas son las conexiones de las entradas, también lo habíamos visto. Em, ahora, bueno, evidentemente aquí yo no podía colocar la conexión de la alimentación porque era muy pequeño el espacio, así que lo incluí acá. ¿M? Entonces recordar que siempre la alimentación del PLC tiene que venir de una línea, que puede ser R, S o T. En este caso, como estoy usando el color rojo, estoy diciendo que estoy alimentando con R. El neutro, que es blanco, y la tierra, que es verde. Entonces aquí estoy alimentando al PLC. Bueno, entonces, si yo quiero conectar corriente alterna en las salidas, entonces me tomo de la energía del PLC, hago un puente, meto al común, alimento todos estos contactos de salida y de aquí alimento mis cargas. Este es símbolo de carga. Podría ser resistiva, inductiva, capacitiva, lo que quieran. Así puede ser un contactor, una luz piloto, lo que ustedes quieran colocar acá. Entonces aquí yo tengo todas las salidas alimentadas en alterna. Entonces lo que yo decía antes es que, claro, internamente aquí vamos a tener, me disculpen porque es muy difícil dibujar con el mouse, vamos a tener todos los relés conectados así, internamente, de esa forma. Entonces, mientras el microprocesador del PLC no active las bobinas de este relé, entonces esto no se va a cerrar, va a estar siempre abierto. Sin embargo, cuando el microprocesador del PLC active la bobina de este relé, entonces este se va a cerrar y ya lo vamos a tener energizado con alterna y la corriente va a bajar hasta esta carga. Lo mismo del común 1 para el 4 hasta el 7 y lo mismo del común 2 para el 8 y el 9. ¿Ya? Así es que esa es una conexión en alterna bastante sencilla.
Aquí yo también incluí todo lo que es las borneras, ¿ya? Incluí todo lo que es las borneras. Eh, Me van a disculpar que anteriormente no incluí las borneras, pero no quise, si se dan cuenta que hubiese tenido que llenar de muchas borneras y no quise que el dibujo se confundiera, ¿ya? Pero en la salida, como está un poquito más separada, digámoslo así, entonces me permite colocar más borneras, ¿ya? Así, o sea, me permite colocarla sin que se vea tan, tan grande el dibujo, a eso me refiero. Bueno, es una forma. Y también tenemos la conexión en continua. Para la conexión en continua necesitamos una fuente de poder, que es la que yo dibujé aquí abajo, ¿ya? Hubo compañeros que colocaron la fuente de poder en sus dibujos y la conectaron aquí arriba, porque pensaron que aquí donde dice 24 y 0 volt, aquí se necesitaba conectar 24 y 0 volt, ¿ya? Pero recuerden que esto es una fuente de poder que el PLC entrega para las entradas, ¿ya? Aquí no hay que conectar voltaje, al contrario, él entrega voltaje aquí. Sin embargo, aquí abajo en la salida, cuando ustedes quieren conectar en continuo, necesitan de una fuente de poder que alimente ahora a las salidas. Entonces, tenemos alimentado el PLC, igual que antes, pero ahora de aquí, en vez de meternos hacia el común, pasamos por nuestra fuente de poder, la línea la conectamos en su fase y el neutro la conectamos en el neutro, evidentemente. Y él me va a entregar un positivo y un negativo. Entonces, el positivo lo uso para alimentar los comunes, ¿ya? Y el negativo lo uso para alimentar los negativos de la salida. Así es que en realidad, si se dan cuenta, ahí estaría en alterna y ahí estaría en continua. Lo que cambia es muy, pero muy poco. Pero lo que sí es que hay que incluir otro equipo que sería la fuente de poder. Y eso es todo, ¿no? Ahora se podrían hacer mezclas. Por ejemplo, podríamos trabajar con el común 0 en alterna si quisiéramos. Entonces sacaríamos alterna del 0 al 3. El común 1 en continua, sacaríamos continua del 4 al 7. Y aquí el común 2 podríamos colocarlo en alterna continua como queramos, ¿ya? Si queremos podemos trabajar todo en alterna, como está ahí. Si queremos podemos trabajar todo en continuo o podemos hacer una mezcla de las dos. Eso va a depender de la carga, de lo que tengamos que alimentar. Si lo que tengamos que alimentar es alterno, entonces trabajamos todo en alterno. Si lo que tengamos que alimentar es en continua, entonces trabajamos todo en continuo. Y si tenemos cargas alternas y continuas, tendríamos que hacer una mezcla de las dos. Y ahí tendríamos que incluir también la fuente de poder para todas las cargas que son de corriente continua. Bueno, ese es como el repaso, digamos, que ya teníamos. Aquí vamos a dejar un poquito pendiente la tarea, pero quería mostrar entonces algunos planos que llegaron, ¿ya? Vamos a partir por ese plano. Bueno, aquí hay un plano que la foto no está muy bien tomada y que no incluye el nombre del estudiante, ¿ya? En este momento no recuerdo quién me envió esta foto, incluso, ya la coloqué ahora como ejemplo, pero no recuerdo quién es. Entonces, aquí esta persona lo que hizo fue que alimentó, fíjense, con 24 volt esa entrada y de esa entrada alimentó aquí el stop y de aquí se fue a la salida. Fíjense lo que está haciendo. Está mezclando corriente continua con corriente alterna. Entonces él va a tener el gusto de cerrar este interruptor y va a generar un corte, porque le va a estar metiendo corriente alterna a una fuente de continuo. Por lo tanto, varias personas enviaron este tipo de plano, entonces esa conexión no es correcta. La conexión correcta es la que acabo de mostrar, ¿ya? Y aquí lo mismo. En la salida, bueno, si bien es cierto, fíjense lo que pasó aquí, de la línea al común, de este común al otro común, de este común al otro común, bien, está bien, ¿ya? Pero para efectos de plano, lo que uno hace es que tira una línea acá, esa línea continua para acá, esa línea continua para allá, continua para allá, como lo demostré en el dibujito, ¿ya? Entonces, este tipo de planos son planos que ustedes hacían en instalación eléctrica, a los cuales le llamaban planos de conexiones, ¿ya? Eso es lo que ustedes hacían, ¿no? Era como cómo se mostraban las conexiones. Ustedes siempre tienen que pensar ahora en los planos de tipo esquemático, ¿ya? Esquemático, por si acaso, como los que acabo de mostrar. Bueno, entonces habría que corregir este plano, ¿ya? Em, Tenemos también, voy a mostrar, partamos por ese plano también, este plano que se nota que está bien, ya está bien, pero si se dan cuenta la foto está borrosa y no contiene el nombre, y tampoco me acuerdo quién me lo envió, ¿ya? Pero este alumno sí tomó en cuenta el tema del plano esquemático
y coloco la línea, la paso por el automático, la mando a la línea, de ahí una sola línea para el común, una sola línea para el común. Está usando la salida 1 y la salida 3, fíjense, se le olvidó alimentar el común 0, falta alimentarlo aquí, ¿ya? Y en la parte de arriba uso la conexión sync y aquí no se alcanza a ver muy bien, pero en el selector que nosotros tenemos tiene un contacto cerrado y un contacto abierto, estamos claros. Y él alimentó los dos, pero solamente usó el contacto abierto. Entonces, como él va a usar solamente un contacto, no es necesario dibujar el otro contacto y tampoco es necesario alimentar el otro contacto porque no está haciendo nada. Así que eso podría estar fuera. Pero aquí hay que mejorar la foto, hay que incluir el nombre, hay que alimentar el común cero. Más trabajos para retroalimentar para que vayamos viendo. Vamos a colocar ese trabajo. Ya, aquí Nicolás Faunde. Nicolás Faunde, un buen trabajo. Hizo prácticamente todo bien, ya, todo bien. Y la única corrección que le podríamos hacer es que no alimentar, lo mismo que hicimos delante, lo que dije recién, no alimentar este contacto porque no lo estamos usando. Pero el plano está bueno, lo único que la foto podría ser más recta, ¿ya? Pero Faundes, tu trabajo está muy bueno. Así que bien. Para que lo tomen como ejemplo las personas que lo tuvieron de esa forma también. De eso se trata esta retroalimentación, porque no puedo revisar todos los trabajos ahora en este video. Vamos a colocar ese otro trabajo, que es de Javier Reyes. Fíjense, la foto está súper bien tomada, ¿ya? Es facilito de revisar, facilito de revisar. Y el trabajo está bien, pero hay que completarlo, ¿ya? Bueno, la misma indicación que los demás compañeros, no colocar este contacto cerrado, es solamente colocar el abierto. Y en la parte de abajo usó el 1 y la salida 3, salida 1 y salida 3, pero no alimentó el común 0, por lo tanto esto nunca se va a encender. Y también usó la salida 5 y la salida 7, pero no alimentó el común 1, así que estas salidas tampoco se van a encender, ¿ya? Así que cuidado con eso. Bueno, y vamos a ver también este otro trabajo que tengo acá, que el plano también está muy bueno, ¿ya? Muy bueno. Hay que hacer algunas correcciones, eso sí. Le colocó plano PLC, pero no le puso un nombre, así que hay que ponerle un nombre también. Lo mismo acá. Si se dan cuenta, él tomó el contacto abierto, aquí lo conectó y está suelto el contacto cerrado. No es necesario ponerlo, no es necesario energizarlo porque no se necesita si es que lo dejamos fuera. ¿Ya? Eso, entonces, eso es como un detalle importante. ¿Ya? Y bueno, respecto a la salida, está todo súper bien. Las luces pilotos también conectadas, también alimentadas. Las balizas también conectadas, también alimentadas. Considero el símbolo de la baliza intermitente y aquí el contacto de salida para el contactor, salida 9 para el contactor, así que en ese sentido estaría bien, ¿ya? Pero lo que hay que corregir en este plano es la prolijidad, ¿ya? O sea, tratar de evitar estas cosas. Siempre cuando hay borrones así, uno se tiende a confundir, ¿ya? Entonces eso en los planos, no debe aparecer esto en los planos por si acaso, ¿no? Si ustedes presentan un plano, no puede venir con borrones, ¿ya? Entonces hay que mejorar un poquito la prolijidad del trabajo, por si acaso. Pero el plano como conexión en sí está bastante bien. Bueno, y lo último, que eso fue lo que yo les envié como retroalimentación, ¿ya? Les voy a pedir que traten de usar esta lógica, que cada vez que ustedes coloquen, por ejemplo, aquí la alimentación, ustedes marquen que esto está alimentado, así con los colores como lo coloqué yo, de esta manera, ¿ya? De esa forma vamos a tener claridad de que aquí hay energía. Y es una ayuda también para la persona que lee el plano, para no confundirse. Bien, entonces aquí tenemos alimentado la línea alimenta todos los comunes, ya, común 2, común 1, común 0, aquí está la salida Q1, ya, aquí está la salida Q5, aquí está la salida Q7 y aquí está la chicharra. Ya esto lo envié como ejemplo de conexionado para que lo pudiesen entender y para que lo pudiesen aplicar también a sus planos. Siempre colocando las borneras, ¿ya? Siempre colocando las borneras. En control eléctrico en un próximo video le voy a explicar mejor el tema de las borneras, así que igual, de todas formas, cuando hagan una conexión siempre colóquenle una bornera. Yo después les voy a explicar cómo es la técnica para colocarle el número a la bornera, que parece ser algo trivial, pero hay que pensarlo, no llegar y colocar un número por si acaso. Ya, así es que eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero siempre que hagan una conexión de este tipo, coloquen la bornera. ¿Mm? Miren, aquí está el tema del selector. Como usé solamente el contacto abierto del selector, no dibujo el contacto cerrado, solamente el abierto. ¿Ya? Así es que eso lo pueden hacer sin problema.
Cuando usted dibuje en un plano, respetar el código de colores, ¿ya? O sea, todo lo que es fase, puede ser con rojo, puede ser con azul o puede ser con negro, va a depender de qué fase usen. Yo uso la T, rojo. Como mi cuaderno es blanco, ¿cierto? No puedo dibujar el blanco, así que el neutro lo dibujo con azul. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Y la tierra con verde. ¿M? Y todo lo que es negativo con azul y todo lo que es positivo con rojo. Así que por favor respeten ese código de colores. Bien, entonces para terminar, ya nos hemos extendido bastante, aquí está la tarea. Se la voy a leer. Se le solicita diseñar un sistema de control para la inversión de giro de un motor trifásico tipo jaula de ardilla de 5,5 HP, que es el motor que tenemos en el laboratorio. Para ello debe presentar, como primera parte de su trabajo, el plano de conexiones del PLC que contamos en el laboratorio. Entonces, tienen que hacer un plano en esta tarea. ¿Qué es lo que debe tener el plano? Debe tener entradas y salidas. Las entradas, selector, y aquí les coloqué contacto NO, solo el contacto NO. Para emergencia, que es un contacto NC, pulsador stop, contacto NC, un pulsador start que se llama start H para el sentido horario, que es contacto NO, un start AH que sería start antihorario, contacto NO. Esas serían las entradas que tienen que conectar. Ustedes eligen en qué número de entradas las conectan, lo que ustedes quieran. Y la salida, baliza verde, baliza roja, luz piloto roja, que le vamos a llamar para sentido horario, y cuando ustedes lo dibujen le van a colocar PH. Luz piloto roja para el sentido antihorario, le van a colocar PAH. Luz piloto verde, P verde, y el contactor en sentido horario, necesitamos dos contactores, le vamos a poner KM1H, y el contactor para el sentido antihorario, KM2AH. Bien, esa es la tarea. Les voy a pedir que por favor, igual que en las demás tareas, el plazo para enviarla vence el día 13 de mayo a las 17:20 horas. ¿M? Así es que tienen tres tareas que realizar: la tarea de control, la tarea de electrónica de potencia y la tarea de PLC. ¿Ya? Ahora son tres tareas en una semana y creo que es un tiempo suficiente para hacerlas. Tampoco son tan complejas. Cualquier duda o consulta me la escriben directamente al correo. ¿Ya? Eso, muchachos y señoritas, que estén muy bien. Nos estaremos viendo pronto. Chao.